Para comenzar a trabajar en Access, es necesario crear una nueva base de datos. Para crear una nueva base, haga clic en la opción Base de datos en blanco del panel de tareas Nuevo archivo, con el que se abre el programa. Aparecerá un cuadro de diálogo en el que deberá definir el nombre del archivo de la base de datos y la carpeta en la que lo almacenará. Luego presione Crear para comenzar a trabajar. Se abrirá la ventana de Base de datos, desde la cual podrá realizar la mayoría de las operaciones. Para crear una tabla nueva, dentro de la ventana Base de datos, seleccione Tablas en la lista de objetos y presione el botón Nuevo de la barra de herramientas. Una ventana le pedirá que indique la forma en la que creará la tabla. En este caso, elija Vista Diseño y después presione Aceptar. Aparecerá la ventana de diseño de la tabla, donde es posible crear los campos y definir a qué tipo corresponden. A modo de ejemplo, cree una tabla para guardar la información de las películas de una tienda de renta de videos. Comience a ingresar el título de los campos y en la lista de la derecha, elija el tipo de dato que almacenarán. Tenga en cuenta todos los datos que necesitará conocer de las películas y cree un campo específico para cada uno de ellos. id película, título, id género, director, año, alquilada. Preste especial atención al definir el tipo de dato de cada campo, ya que de esta elección dependerá lo que se podrá ingresar en ellos. El paso siguiente es definir cuál será el campo clave. En este caso, seleccione id película y luego presione el botón clave principal, cuyo icono es una llave. Luego de haber concluido con el diseño de la tabla, debe guardarla. Para hacerlo, presione el botón Guardar de la barra de herramientas y en la ventana que se abre, asigne el nombre Películas y haga clic en Aceptar. Solo resta cerrar la ventana de diseño y la tabla será incluida en la base de datos. Luego de haber creado una tabla, es posible establecer algunas propiedades especiales en los campos. Para modificar las propiedades de los campos, seleccione la tabla sobre la que desea trabajar y luego presione el botón Diseño de la barra de herramientas. Una de las propiedades que se puede establecer es el valor predeterminado. Por ejemplo, si inicialmente las películas no se encuentran rentadas, puede determinar que el valor por predefinición de este campo sea no. Otra opción que se puede modificar es Requerido, seleccionando Sí en su lista desplegable. Se establece que un campo es imprescindible y que no se puede completar el registro sin ingresar un valor en él. Por último, se puede establecer la máscara de entrada. Se trata de un modelo que definirá la forma en que se ingresen los datos en el campo seleccionado. Por ejemplo, es posible definir que el campo año tendrá 4 números. Además, esta opción incluye un asistente para definir la máscara de entrada en los campos que sean del tipo texto o fecha. Para terminar, guarde los cambios realizados y cierre la vista Diseño. Las reglas de validación son una herramienta que permite evitar errores en el ingreso de los datos, restringiendo los valores que se aceptarán para así garantizar la coherencia. Abra la tabla sobre la que desea trabajar en modo diseño y seleccione el campo al que le asignará la regla de validación. Ahora ubíquese en el campo Regla de validación e ingrese la regla. En este caso, se restringe el ingreso de una edad menor a 18 años ingresando el signo mayor que, seguido del número 18. Luego, seleccione texto de validación e ingrese el mensaje que aparecerá en caso de que no se cumpla la regla establecida.
Grabe el diseño de la tabla y pase a la vista Hoja de datos para probar el funcionamiento de la regla. Ubíquese la celda correspondiente a la edad e ingrese un valor que no sea permitido por la regla. Podrá observar el mensaje que se abre, que mostrará el texto de validación. De esta manera, podrá impedir que se ingresen datos erróneos en sus tablas. El asistente para tablas es una herramienta de Access con la que se pueden crear tablas partiendo de modelos predeterminados. Para crear una tabla utilizando el asistente, dentro del módulo de tablas, presione el botón Nuevo. Luego, elija utilizar el asistente para tablas y presione el botón Aceptar. Se abrirá el asistente, donde encontrará diferentes modelos de tablas. Para comenzar, define el tipo de tabla a crear, en este caso, negocios. Luego, recorra la lista con tablas de ejemplos y elija la que necesite, por ejemplo, clientes. Del listado Campos de ejemplo, seleccione y agregue los campos que utilizará para el ingreso de datos. Y luego, presione el botón con dos flechas que se encuentra a la derecha para incluir todos en la tabla. Elija los campos que usará, tomando en cuenta los datos que necesita almacenar de cada uno de los clientes y luego presione Siguiente. Indique el nombre que le dará a la tabla. Seleccione la opción que asigna la clave principal automáticamente y continúe con el próximo paso. Para terminar, seleccione Modificar el diseño de la tabla y presione Finalizar. La tabla quedará creada y se abrirá en el modo Diseño para que realice todas las modificaciones que considere necesarias. Luego de haber creado una tabla, ya está en condiciones de ingresar la información en ella. Para hacerlo, seleccione la tabla a la que desea agregar datos en la lista de tablas de la base de datos y presione el botón Abrir. Ubique el cursor en la segunda columna e ingrese la información correspondiente. Notará que el número de cliente es asignado automáticamente, ya que se trata de un campo autonumérico. Luego presione la tecla Tab o Enter para pasar al siguiente campo. Una vez ahí, ingrese el dato y repita el mismo procedimiento hasta completar toda la información del registro. De esta forma, puede ingresar los datos de todos los registros que considere necesarios. Cuando haya finalizado, cierre la tabla. Access cerrará la ventana y guardará los cambios automáticamente. A continuación, veremos cómo ordenar los registros de una tabla en función de alguno de sus campos. Para hacerlo, en la ventana de la base de datos, seleccione la tabla con la que desea trabajar y haga doble clic sobre ella para abrirla. Ubique el cursor en el campo que quiere utilizar para ordenar la tabla, por ejemplo, id película. Presione el botón Orden ascendente de la barra de herramientas para establecer que los registros se ordenen de menor a mayor según el código. De esta forma, los registros quedarán ordenados. Para finalizar, cierre la tabla.